vuelta y con un tema hipersensible. ¿Usted recuerda el año 2000 cuando el sacerdote Berríos planteó esa idea de los 2000 mediaguas para el 2000? Estamos hablando hace 21 años, o 22 años, porque era antes del 2000. Y era un sueño loco de terminar con 2000, qué sé yo, darle techo a gente que no tenía techo. Y ahí se armó toda una historia que está en varios continentes, muchas partes del mundo, en instituciones, han pasado generaciones de profesionales. Y hace un tiempo, si usted hablaba, y me tocaba entrevistar gente del techo, se llamaba Techo para Chile, pero el techo, uno les hablaba de campamento, de mediagua, y miraban con cara como diciendo, eso es el pasado. Estamos ya en viviendas definitivas, estamos trabajando con las EGIs y con los comités para viviendas más definitivas y barrios. Bueno, ¿y ese avance en qué quedó? Ahora presenta Techo, justamente con la Fundación Vivienda, un estudio que nos deja helados en el retroceso que hemos tenido. Fíjese usted que el último año, o sea, desde el 2019, hay un 74% de aumento en campamentos en nuestro país. Hay regiones con aumentos del 230% de aumento de campamentos. Un drama, retrocedimos en muchos aspectos en este también. Esto es pobreza, esto es miseria, esto es retraso por donde se le mire. Está Guillermo Rolando, subsecretario de Vivienda y Urbanismo con nosotros. Guillermo, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Matías, muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Las cifras que entrega Techo y Fundación Vivienda, ¿las comparten ustedes como autoridad? ¿Están correctas? ¿Las respaldan? La verdad que el diagnóstico es muy compartido. Nosotros tenemos un catastro que de hecho que se basa Techo para este análisis, ¿sabes? Que viene del año 2018, a fines del año 2018. Nosotros volvemos a hacer nuestro catastro que es censal, vamos hogar por hogar este segundo semestre, 2021. Pero en todo este intertanto vamos haciendo análisis territoriales, con drones, más las visitas, y tenemos estimaciones bastante similares con ellos. Y como lo menciona, es una situación bien compleja. O sea, en año y medio del 2019, 74% más de campamentos. ¿Cómo se explica? ¿Cuáles son los factores que lo explican? Claro, una distinción, Matías, entre campamentos y familias, ¿cierto? El número que es el que realmente importa es Perdón, son familias. Disculpa, todo el rato me refería a eso. Pero, qué bueno que me corregiste. Pero lo central. Sí, eso quise decir, me equivoqué, claro. Disculpa. Y son varias cosas. Yo creo que es clave esta analogía que nosotros la ocupamos mucho, que está el campamento visible, que es lo que recién conversamos, y está el campamento invisible, y está muy conectado. ¿Y a qué me refiero con el campamento invisible? Familias en allegamiento, familias en hacinamiento y muchas familias quienes arriendan con dificultad y ante una pérdida laboral, estamos en una pandemia que es muy compleja, te quedas sin esos ingresos y te ves obligado a volver a la familia, volver a llegarte o te vas a un campamento. Entonces, todo esto está absolutamente conectado. Los aumentos de pobreza por ingresos y también en menor medida, pero también es incidente la migración vulnerable el último tiempo, los últimos 3-4 años también ha incidido mucho los aumentos de... Inmigración vulnerable, gente que deja sus países porque no lo está pasando muy bien en sus países, viene a buscar una oportunidad porque lo está pasando muy mal. Y pobreza, retroceso de la pobreza que se ve en los índices económicos, países creciendo el menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, por la pandemia, por lo que fuere. Eso es un resultado directo. Esos son los dos factores principales. No, y hay otro factor que es importante esta reunión, o sea, esta conversación yo la agradezco mucho, porque uno tampoco viene para acá para defender todo a brazo torcer lo que uno hace en la cartera, pero hay un punto que no es menor, que el MIMBU en los últimos años, puede ser muy transversal incluso en lo político, hemos construido un volumen bien grande de viviendas. Nosotros construimos entre 50 y 55 mil viviendas por año. De Arica a Magallanes, que es un volumen enorme. Ya voy a hablar del plan de reactivación, pero es insuficiente. Cuando tienes shocks tan grandes o incidencias tan grandes, esta misma conversación, si tuviésemos la capacidad como país, lo podemos hablar en unos minutos más, que implica más recursos, pero una serie de temas técnicos, el uso del suelo público también, en el fondo es generar más vivienda por año, claramente incidiría en poder al menos atenuar o bajar con más fuerza el déficit. Y ese factor también hay que considerarlo, si querés, como un posible acuerdo, ojalá muy pronto, para que eso resulte también. Si tú tuvieras que, con las condiciones actuales hoy, pararte en un año y medio más, porque este es de un año y medio, ¿no es cierto? 2019, 2 años. ¿Vamos a aumentar más aún o ya estamos, o esta curva está bajando? ¿Se quebró esta curva o sigue hacia arriba? 3 factores incidentes. El aumento de nuevas viviendas que el Estado puede apoyar. Aquí ahora sí que hablo del plan de recuperación económica. En este momento, Matías, mientras estamos los dos hablando, se están construyendo 110.000 viviendas asociadas al Ministerio, que es enorme, un número muy grande. Eso va a ayudar
claramente a que haya más alternativas. 110.000 se están construyendo. ¿Y cuál es el déficit para ponerle número absoluto, En no Chile, porcentual? si tengo que hablar una Sí. cifra oficial, Sí. que viene el año 2017, oficial, es 500.000 de hogares. Pero nuestra estimación que esto ha aumentado al menos en 100.000. O sea, en este momento... 600.000 hogares faltan en nuestro país para cubrir las necesidades de la familia. Así es. Y somos cerca de 6 millones de hogares aproximadamente en nuestro país. Entonces, y con el proyecto de inversión, de recuperación económica, ¿se van a construir 110.000? El programa en sí mismo son 80.000 viviendas nuevas, que se suman a algunas que se vienen construyendo desde antes. Toda esa foto hoy día son 110.000. Vuelvo a los números. Si el Estado históricamente construye 50, si ahora con el plan de reactivación se generan 80.000 nuevas, ¿cierto? La pregunta que queda, bueno, ¿por qué no mantenemos las capacidades para que ojalá ese volumen sea para más adelante? Esto requiere acuerdos absolutamente transversales. El año pasado, que lo agradecimos mucho, el acuerdo político que se generó en el Congreso, que permitió estos suplementos de recursos. Por eso que creo que es bien importante y probablemente hacer parte también de la discusión constituyente. Sí, pues, totalmente. Duda, Porque, y es muy necesaria, ¿no? Porque cuando se habla de los derechos sociales, inmediatamente te mencionan el de la educación, el de la vivienda y el de la salud. Probablemente son los tres. Se me puede quedar uno, pero esos son los que salen mucho. Exacto. Una cosa es cómo hacer para que no nos quedemos en la oratoria, en el fraseo, y que esto sea un derecho social exigible. Y que sea aplicable, porque a mí me ha tocado, por X razones, trabajar en varias economías, ¿no? Y en algunas donde incluso estando escrito, ¿no?, en una constitución el derecho a la vivienda o el buen vivir, tiene varias bajadas, ¿no? Si es que no está asociado a planes reales, a acuerdos reales, después genera muchas frustraciones. Y eso yo creo que también es bueno ponerlo a la mesa. Que no solo sea, bueno, quién puso tal vez el listado más grande o más corto de derechos, que es necesario discutirlo y es necesario que ocurra, pero tiene que haber un plan, tiene que haber un acuerdo. Y dime tú, Guillermo, si tú en me mencionas que hay déficit de 600.000 hogares y que en este plan súper extra que está haciendo Chile, un esfuerzo en su economía, logra construir 110.000 al año, que es un súper esfuerzo, porque suelen ser 50. ¿Cuánto nos vamos a demorar? Eso es parte del... Porque no son 6 años, vamos a suponer 100.000, no 110. No son 6 años, porque claro, también van a crecer más, va a llegar claro, más gente, crecer la familia. Justamente, Matías, porque acuérdate esto que yo te contaba, que es enorme, 110.000, algunas se terminan este año, otras se terminan el próximo año, porque también son los procesos constructivos, demoran más o menos entre 12 y 24 meses, promedio, ¿no? Entonces, esto claramente toma tiempo, y más lo que tú mencionas muy bien, las generaciones de núcleos nuevos, sin ánimo de marear tanto número, pero me dedico hace muchos años estas cosas, pero en Chile se genera más o menos entre 70 y 80.000 hogares nuevos también. Se genera la necesidad de 80.000 nuevos. Claro, pero de los cuales, como te podrás imaginar, un número, un porcentaje, logra por sí solos poder claro. resolverlo. Y más o menos en nuestro país, más o menos 2 de 3 hogares, más o menos, le tocan la puerta al Estado. Estado, ¿me puedes ayudar a poder resolver mis temas de vivienda? Que es importante. Entonces, por eso, que estas mismas temáticas que estamos conversando hay que recogerlas con todas las urgencias que tiene. La cartera, estamos haciendo esfuerzos muy grandes, con estas excepciones más encima de planes de reactivación económica. Tenemos planes con temas de suelo público, con temas de campamento. Pero creo que es importante pensar que ojalá que esto no sea solo el esfuerzo de este último año y medio por una excepcionalidad, sino que ojalá que se logre algún acuerdo a futuro, que esto probablemente sea el piso de lo que tiene que hacer esta cartera para los próximos años. ¿Qué estándar de vivienda está haciendo el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de la Vivienda, en este plan de revitalización y de reactivación de la economía? Ahí me entramos a otra temática, que es la calidad de la vivienda, ¿cierto? Claro. Recién hablamos de lo que es la cantidad. Porque vimos soluciones al inicio de la democracia, soluciones que nos tenían a todos muy contentos, pero con el paso de los años ha habido que votarlas. Votarlas porque sencillamente no eran ni siquiera dignas. Cambia el paradigma. Afortunadamente en la última década, esto es bien gradual, sabes que ha mejorado mucho la calidad de la vivienda social. Lo que uno probablemente se imagina, lo que mencionabas, se llamaba el programa de la vivienda básica. Claro. Fue muy masivo, ¿no? En la mitad de los 80 y sobre todo en toda la década de los 90, muy masivo.
Hace ya bastante tiempo, por ejemplo, que tenemos normas que los departamentos para las familias más vulnerables, por ejemplo, no pueden ser menores a 55 metros cuadrados, las terminaciones, los equipamientos, las áreas verdes, cosas que uno no observa también, ¿eh? La mecánica de suelo, todo lo que es la ingeniería también antisísmica, la verdad que ha mejorado muchísimo en el país. Lo que nosotros percibimos es que una vez que una persona pasa a ser beneficiaria de la cartera, la mayoría, no siempre, pero la mayoría de las veces prácticamente resuelve esos temas del hábitat. El problema es que nos queda lo que recién conversamos, al menos 500.000 de hogares. Va quedando un remanente que además crece. Crece y que a la vez también se va atendiendo con estas viviendas nuevas. Y otro punto que creo que es bien central en la política pública, que una cosa es aumentar la producción del hábitat, la cantidad de viviendas, y otro tema que se ha discutido mucho, y en algún momento lo logramos conversar, que tiene que ver también con las ubicaciones de las viviendas. Y eso es esencial. Te iba a preguntar exactamente eso. ¿Por qué? Porque como hay un presupuesto limitado en cada vivienda social, uno decide gastarla en metros cuadrados y en ladrillos, por ponerle uno, o en ubicación. Entonces, como hace falta hacer más metros cuadrados, elijo el terreno más barato, donde queda lo más lejos, con menos recursos de conexión social con el resto de la ciudad. A lo mejor no hay colegio, no hay comisaría, no hay consultorio. Entonces, al final, tiene una casa mejor, pero desconectada del resto. Eso, Matías, también, para que hay que tratar de recoger todos los guantes. La integración social. Esa parte también. Porque hay subsidios para venir a, digámoslo así, con todas sus letras, a comunas que son más caras. Claro. Pero a lo mejor vale la pena porque hay un tejido social distinto. Y que es esencial, lo hemos discutido mucho con actores hace muchos años, ¿no? El cómo revertimos la segregación espacial, ¿cierto? Y hace ya un par de años que tenemos herramientas nuevas, afortunadamente, para gestión de suelo público, que eso que también faltaba en nuestro país. Estamos comprando y tenemos desde las alianzas con Subdere, bienes nacionales, y el mismo por primera vez tiene herramientas, recursos en realidad, para comprar suelo en distintos lugares. Por ejemplo, para que se entiendan las cosas que estamos haciendo, ahora que estamos en los temas de calidad, con esfuerzos de las familias, que este otro programa que es nuevo, las familias ponen un poquito más y nosotros ponemos otro más de recursos para comprar suelo. Acabamos de comprar un suelo que va a estar a 2 cuadras de donde va a estar la estación terminal de la línea 7 en Renca, por ejemplo. Entonces, ¿qué hubiera pasado años atrás? El Estado, cuando hubiera querido llegar a ese terreno, ya era muy caro. Entonces, tiene sentido hacer gestión de suelo mucho antes. Aseguramos que las familias de ingresos más bajos queden bien conectadas. Y eso la verdad es que se está mejorando mucho. Esto creo que tiene que ser masivo, pero ya por lo menos si quieres la bandera de poner a la mesa de que el Estado tiene que hacer gestión de suelo, y lo estamos haciendo en casi todas las regiones del país, ya está funcionando y bastante bien. Pero el punto de partida de esta conversación yo lo quiero usar también como punto de término para no olvidarlo, porque la cifra es impresionante. Según este catastro de Techo y Fundación Vivienda, familias en campamento aumentaron casi un 74% de 2019 a la fecha. Pandemia, y estallido social, 2 factores que aparecen relevantes al momento de explicar este drama que significa el crecimiento de las familias sin vivienda. Guillermo Rolando, subsecretario de Vivienda, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Matías. Solo para cerrar, sí, por favor. Que creo que los temas de calidad de la vivienda se ha ido mejorando mucho, los temas de suelo se ha ido mejorando mucho, pero la cantidad de vivienda es lo que tenemos que aumentar con mucha fuerza en nuestro país para que podamos reducir con la mayor prontitud lo que es el déficit. Matías, muchas gracias por este espacio. Como siempre, a ti. Muchísimas gracias. Pausa y volvemos.